Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 46 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Así dice el Señor Yahvé: la puerta del atrio interior que mira a oriente estará cerrada durante los 6 días laborables. Se abrirá el sábado y los días de novilunio. El príncipe entrará desde el exterior, por el vestíbulo de la puerta, y se detendrá junto al marco de la puerta. Los sacerdotes prepararán su holocausto y su sacrificio de comunión. El príncipe se postrará en el umbral de la puerta y luego saldrá. Pero la puerta no se cerrará hasta el atardecer. Del mismo modo, el pueblo se postrará ante Yahvé a la entrada de aquella puerta, los sábados y días de novilunios. El holocausto que ofrecerá el príncipe a Yahvé el sábado será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. La oblación será de una arroba de flor de harina por carnero. Por los corderos dará lo que pueda, y 7,5 litros de aceite por arroba de harina. El día de novilunio presentará un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero sin defecto. Como oblación, ofrecerá una arroba de flor de harina por novillo y una por carnero. Por los corderos dará lo que pueda, y 7,5 litros de aceite por arroba de harina. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por ella. Pero cuando el pueblo de la tierra venga ante Yahvé en las ocasiones prescriptas, el que entre por la puerta del norte para adorar saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la puerta opuesta. Cuando ellos entren, el príncipe irá en medio de ellos, y cuando salgan, saldrán todos juntos. En las fiestas y en las demás ocasiones prescriptas, la oblación será una arroba de flor de harina por novillo y una por carnero. Por los corderos se dará lo que se pueda, y 7,5 litros de aceite por arroba de harina. Cuando el príncipe haga una ofrenda voluntaria a Yahvé, ya sea holocausto o sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta que mira a oriente, y ofrecerá su holocausto y su sacrificio de comunión como lo hace en sábado. Luego saldrá, y cuando haya salido cerrarán la puerta. Ofrecerás diariamente a Yahvé un holocausto, un cordero de 1 año sin defecto. Lo ofrecerás cada mañana. En oblación, ofrecerás cada mañana la 6ª parte de arroba de flor de harina y 2,5 litros de aceite para humedecer la harina. Eso será la oblación a Yahvé, decreto eterno, fijado para siempre. Se ofrecerá por tanto el cordero, la oblación y el aceite cada mañana
como holocausto perpetuo. Así dice el Señor Yahvé: si el príncipe hace un regalo a cualquiera de sus hijos, tomándolo de su herencia, el regalo pertenecerá a sus hijos. Es su posesión por herencia. Pero si da una parte de su herencia a uno de sus servidores, pertenecerá a éste solo hasta el año de la remisión. Luego volverá al príncipe. Su herencia será para sus hijos. Además, el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, quitándole indebidamente, y solo de sus propias posesiones dará herencia a sus hijos, para que ninguno de mi pueblo quede privado de su propiedad. Me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta, a las santas salas reservadas a los sacerdotes, que daban al norte. En la parte de atrás había un recinto. Me dijo: este es el recinto donde los sacerdotes cocinarán a las víctimas de los sacrificios de expiación y de los sacrificios por el pecado, y donde cocinarán las oblaciones para no sacarlas al atrio exterior, ni correr el riesgo de santificar así al pueblo. Luego me condujo al atrio exterior y me hizo pasar por las 4 esquinas del atrio. En cada esquina del atrio había un corral. En las 4 esquinas del atrio había corrales de 20 metros de longitud por 15 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Había una tapia alrededor de los 4. Al pie de la tapia había fogones. Entonces me dijo: estos son los fogones donde los oficiantes del templo cocerán los sacrificios del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender, entender lo que hoy hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradezco también el apoyo de cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Aprovecho el momento para desearles un feliz día a todas las madres que nos miran en este canal. Les deseo un feliz día, que Dios las bendiga, que Dios les acompañe siempre y que la mantengan siempre con salud para que sigan disfrutando con su familia. Sí, no sé si aquí en nuestro país hoy es el día que se celebra el Día de las Madres. No sé si en otros países ya lo celebraron, pero de igual manera, feliz día para todos. Para todas las madres de sus países, para todas las madres que nos siguen en este canal. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 46 del libro del profeta Ezequiel. Hoy Dios nos muestra otras normas que eran para el templo, que eran para el pueblo. Sí, Dios volvió a llamar a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, necesito decirte otras cositas. Necesito que vayas y le digas al pueblo otras normas. Sí, porque es que para que ellos entraran al templo
tenían que cumplir unas normas, porque tenían que ser unas personas dignas de entrar al templo. Sí, Dios quería que las personas que entraran al templo fueran personas cambiadas, fueran personas limpias. En ese momento Dios quería que su templo estuviera llena de personas purificadas, de personas cambiadas, capaces de aceptar las órdenes de Dios y capaces de cumplir las normas que Dios había establecido allí en el templo. Y una de las normas que habíamos escuchado en videos anteriores era que ellos, antes de entrar al templo, debían arrodillarse y pedirle permiso a Dios para entrar a su templo. Lo hizo Ezequiel, y esa fue la mayor enseñanza que Ezequiel le pudo dar al pueblo. Porque al arrodillarse era un signo de humillación, un signo de humildad ante Dios. Porque Ezequiel sabía que no había nadie más poderoso que Dios, que él no era más grande que Dios. Como sabía que Dios era más grande que todos, pues él se arrodilló. Él sabía que tenía que humillarse, él sabía que tenía que tener humildad. Y esa era una de las normas para el pueblo para que entrara al templo. Y hoy Dios les manda otra norma. Y dice Ezequiel: así dice el Señor Yahvé: la puerta del atrio interior que mira a oriente estará cerrada durante los 6 días laborables. Aquí hay una norma que en el Antiguo Testamento, pues esto era algo sagrado para ellos. Sí, porque recordemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, si notamos, hay cosas que contradicen. Hay cosas como que usted puede decir: epa, pero es que esto como que no cuadra, esto como que no va aquí. Pero resulta que en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, nos muestra a Dios como una persona un poco, nos presentan a Dios como alguien que era más cerrada con las personas. ¿Sí? No era que le abría sus puertas, por decirlo así, a todo mundo. El Antiguo Testamento nos muestra a un Dios un poco cerrado. Y entonces, una de las normas que había en el Antiguo Testamento era que los templos debían permanecer cerrados. Y si usted investiga un poco la historia de la iglesia, va a encontrar que muchos años atrás, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, los sacerdotes tenían la obligación de hacerla de espalda. Sí, usted investiga en internet la historia de la iglesia y va a encontrar que hubo un tiempo que los sacerdotes tenían la obligación de hacer la misa de espaldas a las personas. Se colocaban en el altar y en vez de hacerla de frente como hoy día se hace, lo hacían de espaldas a las personas. Le daban frente solamente a la parte de atrás. Sí. Y es porque era una norma, era un reglamento del Antiguo Testamento. Ellos decían que por respeto a las cosas sagradas que habían detrás de él, detrás de esa persona que estuviera haciendo la misa. Y muchas otras cosas más habían en el Viejo Testamento, que lo podemos encontrar en la Biblia. Pero cuando llegó Jesús llegó a cambiar las cosas. Digamos que vino como a contradecir algunas cosas que ya estaban establecidas en el pueblo. No a contradecir lo que Dios decía, ¿no? Sino a contradecir algunas leyes que ya estaban puestas por los reyes. Entonces por eso vemos que ya en el Nuevo Testamento hay cosas cambiadas, hay cosas distintas. Y en esta ocasión escuchamos de que Dios, otra de las normas que le había dado al pueblo, era que los templos durante los 6 días laborables
deberían estar cerradas. O sea, que el templo durante los 6 días tenían que estar cerrados. Cerrados completamente. Y sucedía porque habían personas que no respetaban. Como también hoy día sucede lo mismo. Y dice Dios que entonces se abrirá el sábado y los días de novilunio. Solo iba a haber un día donde el templo iba a estar abierto. Solo un día. Y eran los días que iba a haber oración, eran los días que iba a haber ese encuentro con Dios. Y esa era una norma que Dios le estaba dando a Ezequiel para que se los diera al pueblo. Y entonces, ahí podemos nosotros decir, pero si Dios manda en su palabra que los templos deben estar cerrados, ¿por qué hoy día las iglesias se mantienen abiertas? Bueno, no en todos los lugares, no en todos los países las iglesias se mantienen abiertas. Hay muchos países que las iglesias durante la semana se mantienen cerradas. Por seguridad, por la cuestión de que hay personas que quieren dañar las cosas, de que quieren llevarse las cosas. Y entonces por seguridad, para cuidar lo valioso que hay dentro del templo, se cierra. Y esto sucedía en esos tiempos. Pues Dios quería que el templo se mantuviera sagrado porque habían personas que no respetaban lo sagrado. Y quería enseñarle primero al pueblo a que ellos fueran pulcros, a que ellos fueran limpios, que estuvieran purificados para así poder estar en el templo todos los días. Pero mientras tanto Dios quería que el templo estuviera cerrado porque las personas no estaban del todo claras. Ellos todavía no habían purificado su corazón, no habían abandonado el pecado. Entonces Dios quería que hasta que no aprendieran, Él no iba a abrir el templo. Entonces, hoy día Dios a nosotros nos quiere enseñar que si en nuestra comunidad la iglesia se mantiene cerrada, debemos investigar por qué. Lo digo porque hay sacerdotes en parroquias que mantienen su iglesia cerrada sin ninguna razón. Solamente porque quiso cerrarla y ya, no hay ninguna razón. Y ahí nosotros debemos investigar, debemos tener cuidado con eso. Porque hay sacerdotes que hoy día le están negando la fe a las personas. Le están negando un encuentro de la persona con Dios. Porque hoy día en el templo podemos ver que hay un sitio que es muy sagrado, que es donde reposa nuestro Señor, en el Santísimo. Y hay personas que se han acostumbrado, que han tenido un respeto, que cada vez que van al trabajo o pasan cerca de la iglesia, quieren entrar a tener un encuentro con Dios en ese momento, a hacer una oración en el Santísimo. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay sacerdotes que porque solamente quieren cerrarla, la cierran y le niegan ese momento de encuentro a la persona con Dios. Pasa mucho en los Estados Unidos. Hay una señora que me decía que a ella le da mucha tristeza porque tanto ella como muchas personas más quieren tener un encuentro con Dios en el Santísimo, y cuando van, el sacerdote tiene la iglesia cerrada. Y ellos, pues como feligresía, como comunidad, pues tienen la inquietud y le preguntan al sacerdote, y el sacerdote le dice que es porque él quiere cerrarla y ya. No hay ninguna razón. No dice si es por seguridad a que se lleven las cosas, o es porque hay personas que faltan el respeto, no. Solamente porque él quiere cerrarla y ya. Oye, eso está mal. Porque no puedes cerrarle las puertas a las personas.
no puede negarle la fe a las personas. No puede negarse a que una persona tenga un encuentro con Dios. Entonces a la hora de las personas pues se cansan y dicen, yo aquí no tengo que hacer nada, y se alejan. Ay, cuando el sacerdote se da cuenta que la iglesia está sola, ahí sí, ay, y la iglesia está sola. Y ya no quiere venir gente, pero ¿cómo va a ir gente si usted mismo la corrió? Lo digo porque hay sacerdotes que están haciendo ese daño. Claro, hay lugares donde la iglesia es mejor que esté cerrada por situaciones de vandalismo, por situaciones de delincuencia, por situaciones de irrespeto a las cosas de Dios. Sí, por blasfemia a las cosas de Dios, por profanación. Sí, hay lugares que sabemos que puede estar cerrada, pero es por la seguridad, porque hay personas que no le tienen respeto a las cosas de Dios y pasan a la iglesia y se llevan las cosas. Porque sabemos que dentro de la iglesia hay cosas valiosas. Por ejemplo, el sonido, que son las cornetas, los micrófonos, las luces, los vasos sagrados de la Santa Eucaristía. ¿Sí? Entonces sabemos que hay personas que andan en la vida llevándose lo que no deben. Entonces hay lugares que sí se cierran por seguridad. Pero oye, si no hay ninguna razón, si no hay ningún motivo para cerrar el templo, ¿por qué lo va a hacer? No sabe que le está apagando la fe a la persona. No sabe que le está apagando ese encuentro de la persona con Dios. Sí. Debemos aprender que a las personas no podemos cerrarle las puertas. Que a las personas que estén iniciando en los caminos de Dios no podemos frenarlas, no. Ayudémosle a que siga, a que continúe buscando el camino del Señor. Pero lamentablemente, tanto nosotros como sacerdotes estamos haciendo a veces el daño a los demás. Y sí, hemos escuchado de que Dios había dicho que el templo tenía que estar cerrado. Y tenía sus razones Dios. Tenía sus razones. Pero hoy día, otros siglos, otra nueva etapa, otra nueva era, donde hay personas que sienten la necesidad, la sed, el hambre de Dios, y que en sus hogares no pueden tener ese encuentro con Dios. ¿Dónde más van a poder tener ese encuentro con Dios? En el templo, en la iglesia. Pero si la iglesia está cerrada, entonces ¿qué va a hacer? Nada. Porque sí, decía en nuestra cuenta de TikTok, pues yo siempre de estos videos yo recorto un pedazo, lo edito y lo subo a TikTok. Ahí también lo ve mucha gente. Y hubieron unas personas que comentaban, pero es que no solamente en el templo hay que ir a orar, también lo puede hacer desde su casa. Sí. Y yo le contesté con un video. Yo le decía, sí, tiene razón. No necesariamente tiene que ser todo el tiempo en un templo, también en su casa. Pero pasa que yo lo decía porque sabemos que hay personas que les cuesta tener un encuentro en su casa con Dios. Por X razón. Porque a lo mejor no tiene la concentración, porque a lo mejor en su casa, digamos, hay mucho ruido. Digamos que en el vecino no lo deja concentrarse. Entonces prefiere ir al templo, que allí va a estar tranquilo, va a sentir la tranquilidad, va a sentir la paz, el silencio, y va a poder concentrarse en la oración. Y yo lo decía por eso, ¿sí? Entonces, si aquella persona en su casa no tiene la oportunidad porque en realidad no le dejan tener un encuentro con Dios, pues la otra opción es que vaya al templo. Pero si el templo está cerrado, ¿cómo va a ser?
Entonces poco a poco la persona se le va apagando la fe. Poco a poco la persona ya no va a seguir orando, no va a seguir queriendo hablar con Dios. Y cuando acuerda, la persona se alejó totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque le cerraron las puertas. Y fíjese que cuando Jesús vino al mundo, vino Jesús a cambiar las cosas. Vino a decirle a Dios: Señor, Padre, muchas cosas voy a cambiarlas. Y Dios no le dijo que no. Dios lo dejó porque sabía que lo que iba a hacer era bueno. Porque sabía que lo que iba a hacer iba a cambiar a las personas. Y vino Jesús y cambió muchas cosas. Muchas. Que lo podemos notar en el Nuevo Testamento. Y una de esas cosas, pues con el tiempo la iglesia decidió abrir las puertas de los templos. Decía, no recuerdo si fue el Papa Francisco o el Papa Benedicto, no recuerdo, que llegó, dijo, uno de estos papas, dijo que tenían que abrir las puertas y las ventanas de la iglesia porque la iglesia necesitaba oxígeno. Y sí, es cierto. Una iglesia cerrada, ¿qué está haciendo? ¿Qué está produciendo? Nada. Ahora una iglesia que se mantenga abierta para todo el que quiera entrar, va a producir mucho. Porque va a hacer que muchas personas se acerquen a Dios y luego den frutos. ¿Sí? Produce la iglesia cuando tiene las puertas abiertas. Pero pasa también que muchas iglesias a veces están cerradas porque resulta y acontece que el sacerdote quiere vivir solo. Y si está solo, ¿cómo va a poder él tratar todo el entorno de la iglesia? Si está pendiente de la iglesia a ver quién entra y quién no entra, va a descuidar su casa parroquial. Se le va a caer la casa. Entonces, por eso es que hay sacerdotes que les gusta trabajar con gente para que le ayuden, porque solo no puede hacer las cosas. Entonces, cuando le gusta trabajar con gente, mantiene la iglesia abierta porque sabe que van a haber personas que van a estar pendientes. ¿Sí? Lo digo porque en mi parroquia esto pasaba. De que al sacerdote le gustaba que hubieran personas allí y se mantenía la iglesia de lunes a lunes abierta. Desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Que uno estaba allí, pendiente, hablando, jugando, bueno, haciendo lo de jóvenes. Pero estábamos allí pendientes de las personas que entraban. ¿Sí? Pero luego vino otro sacerdote y bueno, las cosas cambiaron. Entonces, pasa también de que a veces las iglesias están cerradas porque hay sacerdotes que quieren estar solos y como están solos, pues no pueden hacer todas las cosas a la vez y prefieren cerrar las iglesias. Pero lo que quiero que aprendamos de esta lectura hoy es que no nos neguemos a abrirle las puertas a los demás. Hablo más espiritualmente, ya no del templo, sino espiritualmente de nosotros. Que aprendamos a que no podemos nosotros cerrarle las puertas a los demás. Que si viene alguien a nosotros a pedirnos ayuda porque no conoce bien de las cosas de Dios, aprendamos que nosotros debemos ayudarle. Que no le cerremos las puertas. Que seamos abiertos con esa persona y le ayudemos. Sí. Y algo sí le aseguro. Que a esa persona que usted esté ayudando más adelante le agradecerá. Y Dios lo va a ver. Y Dios lo va a recompensar. Que ojalá nosotros aprendamos de esta lectura. A que no seamos cerrados con las personas. A que no seamos cerrados con Dios. Porque a veces también sucede que nosotros le cerramos las puertas a Dios. Que aprendamos a que debemos estar atentos, abiertos, prestos a la ayuda de las personas
y prestos a la escucha de la voz de Dios. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.